Santa Cecilia, Día del Músico, Fernando Valladares. Good morning. Hola, hola, hola. Good morning, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Chévere, contento de estar. feliz de reencontrarnos. Sí, mi amor, sí. Este es un agujero gigante que queda ahí, tú sabes, cada vez que nos salimos al aire. Pero chévere porque tenemos varias efemérides y tenemos varios cumpleaños y es una semana muy particular. Sí. Sí, porque me di cuenta de eso hace unos días que estaba más o menos destacando lo que íbamos a conversar. Fue una semana de lanzamientos de la misma banda, coincidencialmente en un día similar, pero en años distintos. Sí. Fíjate tú lo que pasó en este caso, para que vayamos comenzando con la banda Queen. Claro. No sé si te fijaste con Queen. En mi Queen. Sí. El 21 de noviembre del 75 se lanzó el famosísimo disco blanco A Night at the Opera, el disco ese donde, bueno, pues todos los que sigan a Queen y los que no lo siguen también saben que ahí es donde se encuentra Bohemian Rhapsody, que fue quizá después de Hey Jude de los Beatles, la canción más larga que logró ser colocada en radio en su totalidad, ¿no? Y después todo lo que representó vamos a decir, la sonoridad que esa canción traía, y nunca hubo una canción como esa antes y nunca hubo una canción como esa después. Eso es lo que llaman allá un breakthrough. La labor de Freddie Mercury combinando todos esos elementos del rock con, en este caso, los elementos operáticos, exactamente, y la capacidad de poder él mismo, porque sí, se cuenta la leyenda que las voces las hacían los tres músicos, Brian May, Roger Taylor, el baterista, los hacía los sobreagudos, y Freddie hacía el resto. Pero en muchas canciones de ese disco es Freddie solamente el que hace los coros, y eso no está en los créditos, eso se vino conociendo después, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, ese disco se lanzó el 21 de noviembre, y el 14 de noviembre, no sé si te fijaste, que yo en la cuenta mía esa que se llama Valladares Records, donde hago los reviews de los discos, hice un review sobre un disco que salió el 14 de noviembre del 78 llamado Jazz, que de jazz tiene muy poco, pero también le pertenece al grupo Queen. Es un disco donde yo en cierta forma hago la salvedad de que es el único disco que escucho de Queen de arriba abajo, no porque los demás sean malos o sean malos, discos inferiores. Es que hay algo que me pasa con ese disco Jazz, que a lo mejor no le pasa a mucha gente, porque no es el disco más popular de ellos. Sí. Pero incluye maravillas, como por ejemplo Bicycle Race, Fat Bottom Girls fue el otro sencillo, y por supuesto una canción que más adelantico llegó casi al nivel de Rhapsody Bohemia en popularidad, que fue Don't Stop Me Now. Claro, ¿no? Sobre todo porque lo utilizaron de tema para presentaciones de canales de video, ¿no? Por ejemplo, MTV lo usó muchísimo. Fue como un reboot de la canción, pero es una canción está muy bien hecha, y es una canción de esas que le levantan el espíritu. Inspiradora, totalmente. Inspiradora. Sí, ese disco tenía un elemento particular. Cuando el disco salió, venía dentro de un cupón donde tú tenías que escribir, poner tus datos y enviarlo por correo para recibir el afiche de las 75 damas en bicicleta completamente desnudas. Hoy en día en las reediciones viene el afiche y eso nadie le para, pero en aquel momento, en la edición británica, no venía el afiche, tú tenías que pedirlo por correo, o sea, era opcional, pues, si lo querías. El afiche que inspiró la canción Fat Bottom Girls. Seguimos adelante. Vámonos a hablar de Tierra, Viento y Fuego, quienes publicaron el claro, uno de tus discos favoritos, Fantasy. El disco se llamaba All in All, del 77. Yo tuve una experiencia sonora con ese disco importantísima, porque yo lo vi en el carro de un amigo que tenía un equipo, si se quiere, demasiado. Muchacho, eso fue, yo salí con dolor de cabeza ese día, pero yo de verdad que en mi cabeza no procesaba tanta musicalidad. Yo no conocía al grupo, yo lo conocí con ese disco. Yo lo vi en el Poliedro cuando vinieron. ¿No llegaste a tener la oportunidad de verlo?
yo no sí. pude. Es una cosa No, del otro mundo. no pude. Es que yo no sé, no fue porque no quise, algo pasó que no me lo permitió, y además yo siento que desde que murió Maurice White, el grupo siguió como que bueno, hay que trabajar y vamos para Sí, adelante, pero sí, el sí. concepto se murió con él, ¿sabes? Eso por ese lado. Y en el 78, un año después, ellos editan el 23 de noviembre, tal día como ayer, el gran éxito de Tierra Viento y Fuego, el volumen 1, que creo que se quedó en volumen 1, no sé si hubo un volumen 2. No, de verdad que no, pero ellos han podido hacer ese como disco, tres volúmenes por mes, porque todas la pegaban. lo No que estaba September, claro, ¿no? desde lo que Claro. es que a eso iba. En la ñapa de ese disco hacía un review de todas sus canciones que habían funcionado a nivel de popularidad, y la ñapa, el tema nuevo de ese disco era September. Claro. Que casi no se Y pone en fue septiembre, verdad. pues, casi no se pone en septiembre, en Sí. cuñas de televisión, en cuñas de radio, en videos, he estado en películas como nada, impresionante. En memes también. En memes, sí. El de 21st Night of Sí, September. sí. Bueno, fíjate tú, es un himno hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y hay una versión de los Beatles que fue la que usé para nuestra historia de Instagram, que es la de Got to Get You Into My Life, que es impresionante. Ay, sí. Bueno, esos dos temazos estaban ahí. Seguimos con nuestros queridos Beatles, quienes el 22 de noviembre del año 63, es decir, hace 60 años, publicaron su segundo disco, With the Beatles. Regularmente ellos hacían, hasta cierto tiempo, ellos estuvieron haciendo 2 discos al año, y este viene siendo el segundo disco en Inglaterra. El primer disco en Estados Unidos se lanzó al año siguiente, en el 64. Pero este es un disco importantísimo también porque este es el disco previo a lo que llamaron la Beatlemanía. Y bueno, pues parece mentira, ya pasaron 60 años desde el 63. Y el mismo día, pero 5 años después, y uno oye los dos discos, o lo que llaman back to back, uno después del otro, y se nota la gran evolución que tuvieron esos tipos. Yo de verdad que admiro a los Beatles más por eso. Sí, yo Porque creo que la ellos gente tiene que decidieron- tener un poquito más de sensibilidad auditiva cuando escuchan cada álbum de los Beatles, porque, ¿sabes? Mucha gente dice, ¿hasta cuándo los Beatles? Bueno, porque es que han sido insuperables en ese aspecto, como no puedo decir madurar, porque fue una evolución hacia cosas nuevas, hacia fusiones, y bueno, y todavía Claro. se echa que Paul McCartney está dando sorpresas y sacaron un nuevo disco, así, después de 2 que no están en vida, pues. Sí, seguro. Es que si hay una definición de evolución en la música, uno puede tomarlos a ellos de primero. Totalmente. Porque tú agarras esos dos discos, como te decía, el del segundo disco que estoy hablando es el famoso White Album, el disco blanco, doble. Y es la grandeza de ellos, creo, en lo particular, que fue esa, detenerse. Acuérdate que ellos dejaron de tocar en vivo en el 66 y de ahí en adelante ellos dijeron, bueno, ahora nuestro performance son los discos, no vamos a tocar más en vivo, y así fue. Y el disco blanco es parte de ese performance. Ellos entregaron 30 canciones el 22 de noviembre y la gente, pues si ya estaba loca con ellos, aquí fue que se desmayaron, porque digamos lo que integra musicalmente las canciones que están en ese disco es una cosa realmente impresionante, el trabajo que lograron en esa publicación. Y bueno, fíjate, vámonos con los cumpleaños. Yo creo que es necesario. El 23 de noviembre en el 54 nace una persona muy admirada por este servidor, Bruce Hornsby, quien nos entretuvo mucho tiempo con aquella canción llamada The Way It Is. O el pianote ese que sonaba gigantesco. Sí. Bueno, ese es Bruce Hornsby. Él, después de eso, tuvo hits, vamos a decir, menores. Siempre estuvo en las carteleras hasta que él mismo pues decidió seguir haciendo discos sin importarle si figuraban o no. Y la discografía de este señor Ay, es sí, interesantísima. ahí lo escuchamos de fondo. Vamos a escuchar ese piano. Imagínate esto. Sí, Sí, qué bueno, sí, qué bueno. sí. Que la grabación de ese piano tiene una historia, pero sin Guindo llegamos hasta la Bueno, noche. pero eso lo escuchamos mañana en tu programa, me imagino que esta historia Sin la duda, vas a contar sin duda, sin en duda, Valladares sin duda. Records. ¿Quién más nos quedó en Mira, el aquí- tintero?
No, bueno, aquí viene un batazo bien para atrás porque nos vamos a 1868. Uno de mis compositores favoritos de la música americana, Scott Joplin. Scott Joplin se hizo famoso, o lo hizo famoso aquella película llamada The Sting. Se tradujo aquí como El Golfo. Pero eso no era un piano. Y Robert Redford, claro que era un piano. Era un piano. Y pensé que era un clavicordio, una cosa de estas. No, lo que pasa es que ese soundtrack lo grabó un señor que se llama Marvin Hamlish, se llamaba. Marvin Hamlish. Que después, ¿te acuerdas el que fue compositor de Where We Were? Claro. Que hizo una llave durísima con Barbra. Ok, él. Ah, qué bien. Esa interpretación magistral de la música de Scott Joplin, porque está todo el LP, la hizo ese señor. Bueno, se cumplió un año más del nacimiento de él. Se cumplió un año más el 24 de noviembre del nacimiento de Pete Best. Pete Best, ¿sabes quién es? Dime. No, ubícame. Best, bueno, nada menos que el baterista original de los Beatles, de quienes estábamos hablando. Ya, claro. Que hay una historia ahí. Sí, señor, Ringo fue el último en entrar, pero el baterista original, quien sacaron porque supuestamente no calificaba y no tocaba bien, era Pete Best. Y todavía anda, pobrecito, dando conferencias y charlas de su historia. Sí, imagínate tú. Y para cerrar, el 26 de noviembre, es decir, este domingo, hubiese cumplido un año más en la Tierra la señora Tina Turner. Tina Turner, sí, señor. Nos hace poco. Simply the best, Tina Turner. Simply the best. Increíble cómo es una historia que se ha contado de diferentes formas hasta que ella misma hizo su último documental. Creo que faltaba como un año hasta que falleciera. Sí, estamos aquí. Y después, por supuesto, el Broadway, show de Broadway que cuenta su historia, ¿no? Sí, señor. Así mismo es. Mira, voy a Maracaibo pronto, ¿viste? ¿Vienes a Maracaibo pronto? Bueno, espero que no sea durante... te espero aquí. Nosotros tenemos que celebrar este cierre de año maravilloso, con salud y por supuesto nosotros con nuestra llave cada viernes antes de presentar sábado y domingo Valladares Records con Fernando Valladares. Gracias por ese contacto y te espero. Seguro, un gran abrazo, un beso, nos encontramos mañana a la 1 a través de la señal de éxitos 89.7 Valladares Records. Estaremos compartiendo con ustedes buena música, buenos momentos musicales de todas partes del mundo. Chao, chao. Un beso. Chao, Grandote 10:32. Dejamos a Tina para despedir este segmento porque ya viene Candilero.